parte teórica y entendiendo qué es factorizar. ¿Qué es factorizar? Factorizar es, por ejemplo, yo tengo una cantidad de términos algebraicos, vamos a decir 5, 4, tal vez 3, vamos a tratar de reducirlo de repente a 2 o a un solo término. Cuando yo reduzco, cuando yo voy a reducir, eso se llaman los factores primos. A nosotros nos van a preguntar cuántos factores primos hay, indícame un factor primo, haya la suma de coeficientes de los factores primos o de un factor primo, hállame un término del factor primo. Entonces, esas son las preguntas que te hacen, ¿no?, cuando te piden factorizar. Y vamos a factorizar en los números enteros. Cuando yo digo factorización en Z, me estoy hablando de los números enteros. ¿Quiénes son los números enteros? Los números enteros son los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta menos infinito, el 0, y los positivos, 1, 2, 3, 4, hasta el más infinito. ¿Ya, muchachos? Entonces, vamos a entender nosotros factorización en los números enteros, ¿no? Mira, a ver, observa esta identidad. X al cuadrado más 3x es idéntico ¿a quién? A x, paréntesis, x más 3. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Se ha factorizado, mira. Estos dos términos tienen en común x. Yo le factorizo x al primero. Si le quito un x, como dice que es x al cuadrado, queda otro x. Al segundo le quito x, ¿qué queda? 3. Entonces ya está factorizado, mira. ¿Cuántos factores primos hay? Hay dos factores primos, el x y el x más 3. Factorizar un polinomio es descomponerlo en la multiplicación indicada de sus factores primos. Estos dos términos se han reducido a él, factorizado. ¿Cómo te das cuenta que está factorizada? Porque hay multiplicación. El primer factor es el x por, y el otro factor es x más 3. ¿Estamos? ¿A qué se refiere con polinomio en Z o polinomio en números enteros? Es cuando sus coeficientes son números enteros. Por ejemplo, 3x al cuadrado menos x más 2, ¿cuánto valen sus coeficientes? 3, menos 1 y 2. Son números enteros. Este polinomio está definido en los enteros. ¿Por qué? Porque sus coeficientes son números enteros. El 3, el menos 1 y el 2. También puede haber un polinomio en los números racionales. Por ejemplo, 1/3 x al cuadrado menos 5x más 1/8. Esto es un polinomio definido en los números racionales. Un polinomio definido en los números irracionales. Raíz de 2, x al cuadrado, menos 4x más raíz de 7. Este es un polinomio definido en los números irracionales. El día de hoy nosotros vamos a ver un polinomio definido en los números enteros, cuando sus coeficientes son números enteros, 3, menos 1 y 2. Son números enteros. Es un polinomio definido en los números enteros. ¿Qué más? Mira, ¿a qué se llama factor algebraico? El polinomio no constante, ¿no? Cuando te dicen un polinomio no constante, es un polinomio de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. ¿Cuándo es un polinomio constante? Cuando es un número, por ejemplo 5. Esto es un polinomio constante. Un polinomio no constante es, por ejemplo, de primer grado, x más 2. De segundo grado, x al cuadrado menos 3x más 1. Y así sucesivamente. Esto es un polinomio constante y estos no son no constantes, ¿no? Entonces dice, el polinomio no constante f de x es factor algebraico de p, de otro polinomio.
sí y solo sí, cuando divido este polinomio P entre este polinomio F, debe dar residuo igual a 0. En otras palabras, exacta. Por ejemplo, mira, con números, ¿ah? Si yo tengo un número 9 y tengo un número 3, yo puedo decir que 3 es un factor de 9. ¿Por qué? Porque cuando divido 9 entre 3, eso me da 3. ¿Su residuo cuánto vale? 0. El residuo vale 0. Es una división exacta. Entonces nosotros vamos a entender como factor algebraico cuando es un, cuando viene a ser una división exacta. Entonces, por ejemplo, mira, si yo tengo x al cuadrado menos 4 y tengo x más 2, yo puedo decir que x más 2 es un factor algebraico de él, de x al cuadrado menos 4. Porque cuando yo voy a dividir x al cuadrado menos 4 entre x más 2, va a salir residuo igual a 0. ¿Estamos? Entonces, eso es un factor algebraico. Por ejemplo, aquí, mira, ve, x más 1 es un factor algebraico de x al cuadrado menos 1. ¿Por qué es x al cuadrado menos 1? Si yo le pongo 2 aquí, aplico diferencia de cuadrados y sería x más 1 por x menos 1. Y como yo voy a dividir entre x más 1, se va a ir x más 1 con x más 1 y va a quedar x menos 1. Entonces sí es un factor, mira. A eso se llama factor algebraico. Cuando divide exactamente a un polinomio. O sea, residuo igual a 0. Un polinomio primo. ¿A qué se llama polinomio primo? Un polinomio es primo o también llamado irreductible si no admite descomposición. Por ejemplo, x más 5, ¿se puede reducir algo? No, esto es un factor primo. X menos 3, ¿es un factor primo? Sí, ya no se puede reducir. Por ejemplo, x al cuadrado menos 7x más 1, ¿es un factor primo? Sí, porque esto ya no se puede reducir ni por aspa simple, ¿no? Definido en los números enteros, ¿no? Entonces, a eso se llama factor primo. El factor primo es algo que ya no se puede reducir. Se llama irreductible. No admite descomposición. Por ejemplo, el x al cuadrado menos 5, ¿es un factor primo? Sí, porque esto ya no se puede reducir ya. No se puede hacer por diferencia de cuadrados. El 2x más 6, ¿es un factor primo? Sí, ya no se puede reducir. Esos son los factores primos. ¿Eh? Y en base a eso, muchachos, ¿no? Aquí tenemos factor primo lineal también, mira. Los factores primos lineales son 2x más 3, 3x. ¿Por qué se le llama lineal? Porque el x es x a la 1. Factor primo lineal o de primer grado también se le llama. El exponente 1. Aquí de dos variables, mira, es x a la 1 y a la 1. ¿A qué se llama polinomio cuadrático? X al cuadrado menos 3x más 1. Ese es un polinomio cuadrático. Polinomio lineal o de primer grado, cuadrático o de segundo grado, ¿no? Y tenemos aquí, mira, tenemos aquí un polinomio que ya está factorizado y nos van a preguntar ¿cuántos factores primos tiene ese polinomio? Ojo, mira, esto ya está factorizado. ¿Cuántos factores primos tiene este polinomio? 2. ¿Quiénes son? El x más a, sin el exponente alfa, solo la base, y el x más b. Esos son los dos factores primos. Ahora, ¿cuáles son los factores algebraicos? Ah, ya, eso depende de los exponentes. A ese exponente le voy a sumar 1 por el otro exponente más 1 y le voy a restar una unidad. Por ejemplo, si yo tengo un polinomio f de x igual a x menos 3 elevado a la 7 por x más 1, ¿no? Y por x menos 1 elevado a la 2, y me dicen, ¿cuántos factores primos hay? 3. ¿Quiénes son esos factores primos? X menos 3,
x más 1 y x menos 1. Esos son los tres factores primos. Si me preguntan, ¿cuántos factores algebraicos hay? Eso es otra cosa. Los factores algebraicos, ¿cómo se hallan? Este exponente 7, súmale 1. 7 más 1. Multiplicado por este otro exponente que es 1, súmale 1. Y el otro exponente 2, súmale 1. Y todo eso le restas una unidad. 7 más 1 es 8, 1 más 1 es 2, 8 más 2, 8 por 2, 16, y 16 por 3, 48. 48 menos 1, 47 factores algebraicos tendría. Hasta ahí, muchachos, ¿he entendido? Sí, profesor. Sí, sí, a ver lo demás. Así se hallan. Los factores primos son las bases y los factores algebraicos son los exponentes más 1. Y al final le restas una unidad. 7 más 1 por 1 más 1 por 2 más 1 y menos 1. 7 más 1 es 8 y 1 más 1 es 2. 8 por 2, 16. 16 por 3, 48 menos 1, 47 factores algebraicos. Y para terminar, los criterios de factorización. Mira. Entonces tú te preguntarás, profesor, ¿y cómo se factoriza? ¿Cómo se factoriza un polinomio? Acá vienen los criterios de factorización. Hay varios criterios y el día de hoy vamos a utilizar tres de ellos. Criterio de factor común. Tú te tienes que fijar qué en común tienen los términos y qué es lo que puede factorizar. Agarro estos dos y lo que tienen en común, ¿qué es? El x. A los dos le quito x. ¿Qué te queda del primero? Otro x. Y del segundo, el menos 3 y el y. Ya está factorizado los dos primeros. Factor común. X, x le he quitado. Del otro, ¿qué le puedo quitar? Ojo, le puedes quitar también número, ¿eh? Múltiplo de 4 son los dos. Y nada más, no solamente múltiplo de 4. Inclusive signo también le puedes factorizar, ¿eh? Si los dos son negativos, puedes quitarle menos 4 y se convierten en positivos. Puedes factorizar también múltiplos, constantes, números. Le quito cuarta a los dos. Queda x. Cuarta de 12 queda 3y. Finalmente, mira, estos dos paréntesis son iguales, eso vas a factorizar ahora. ¿Qué te queda del primero? X y del otro más 4. Y ya estaría factorizado, mira. De 4 términos se ha reducido a 2, mira. Estos son los llamados factores primos. ¿Cuántos factores primos hay? 2 factores primos. Eso es el criterio de factor común. Otro criterio, mira, de identidades. Aquí vamos a utilizar, ¿qué? Diferencia de cuadrados, ¿no? Vamos a utilizar binomio al cuadrado, ¿no? ¿Cómo era diferencia de cuadrados? A más B por A menos B. Vamos a utilizar binomio al cuadrado, por ejemplo esto de aquí, ¿no? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo cuadrado. ¿Eso aquí es igual? A más B, todo eso elevado al cuadrado. Vamos a utilizar identidad de Legendre, vamos a utilizar diferencia de cubos, suma de cubos, todo lo que hemos visto en productos notables. ¿Estamos? Entonces, mira, en este ejemplo, primero, ¿qué le hemos quitado? X. Le factorizas X. ¿Qué te queda del primero? X al cuadrado, porque le has quitado un X, pues. Y del otro, menos 4. Pero ese menos 4, muchachos, lo puedes escribir como 2 al cuadrado. Y aplicas tu diferencia de cuadrado. Mira, la suma de las bases, x más 2, por la diferencia de las bases, x menos 2. El x al cuadrado menos 4, ese menos 4 le hemos puesto así, 2 al cuadrado. Entonces es x más 2 por x menos 2, por productos notables. Y ya estaría factorizado, mira. ¿Cuáles son los factores primos? El x, está solito, el x menos 2 y el x más 2. 3 factores primos por identidades. Y por último, por aspa simple, creo que esto ya la mayoría conoce que es el aspa simple,
factoriza los extremos, 3 por 4, 12, x por x, x al cuadrado. El 12, 4 por 3, y cuadrado, y por y. Cuando tú haces el aspa, 3x por 3y, 9xy. 4x por 4y, 16xy. Y cuando sumo esos dos, me da 25xy. Ahí está el término del medio. Mira. Por lo tanto, los factores primos, ¿quiénes son? 3x más 4y y 4x más 3y. ¿Ya, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? A ver, una idea, muchachos, a ver. Una idea. ¿Qué podríamos de repente en este problema? ¿Cuál de los criterios ustedes podrían utilizar si te dice factoriza? ¿Aspa simple, identidades o factor común? Micrófonos, a ver, pueden opinar a través de su micrófono, ¿no? Chicos, lo que sí les voy a decir, a ver, por ahí me dice aspa, ya, correcto, muy bien, puede ser por aspa simple. Manifiéstense, muchachos. Miren, ¿saben por qué les digo esto, chicos? En la universidad, a ustedes, sus profesores, cuando llegan a la universidad, va a soltar preguntas, ¿eh? No crean que en la universidad el profesor va a escribir en la pizarra un montón, ¿eh? Quien les habla, en mi caso, por ejemplo, no era así. El profesor ponía el título y soltaba una idea y quería opiniones de los demás, ¿no? Opiniones. Es más, si nadie decía nada, el profesor hablaba otra cosa y así se terminaba. Y si nadie opinaba, ya chicos, la próxima semana examen. Profe, pero no hemos hecho nada. Por eso pedí la opinión de ustedes. Entonces, chicos, usted cuando alguien le dice, deja su opinión, no importa si te equivocas. No importa si de repente lo que has manifestado no coincide con lo que esperaba. Pero de eso vas a ir aprendiendo. Tú estás dando tu punto de vista. Estos profesores que probablemente lo vas a encontrar en el trabajo también, muchas veces tu profesor de la universidad va a ser tu jefe, ¿no? Entonces, se va a acordar de ti, pues va a decir, ¿verdad, no? Esta mi alumna tal, mi alumno Pepito me preguntaba cada rato, y preguntaba, y preguntaba, y preguntaba. Y eso es lo que se requiere ahora. Muchachos, las empresas no buscan personas que estén calladitas, estén en su mundo, que estén con su lapicero y escribiendo las fórmulas, y no. Lo que necesitan ahora es personas proactivas, personas que manifiesten, que sean líderes. Eso es lo que busca ahora las empresas. Entonces, si ustedes no lo practican desde ahora que ya están en quinto, chicos, va a ser bien duro en la etapa universitaria. ¿Ya? Es un consejo que les doy, chicos, ¿ya? Más o menos lo que uno ha podido vivir dentro de la universidad, ¿ya? Entonces, mira, ve, aquí hay varias formas de resolver el problema. Lo puedes hacer por aspa simple, cuando ya tienes un buen nivel, ya, ¿no? Aquellos que de repente visualizan bien, lo puedes hacer por aspa simple. Profesor, ¿cómo que por aspa simple si hay 4 términos? También se puede hacer por aspa simple. Ahora, también lo puedes hacer por factor común. Pues, vamos a hacerlo por factor común, mira, ve. Puedes agrupar el primero con el segundo y el tercero con el cuarto. Inclusive todos, ¿ah? Yo lo voy a hacer así, mira. Después te enseño por aspa simple también, mira. Yo voy a agarrar y voy a decir, a ver, el primero y el segundo, yo observo que los dos tienen M, ¿cierto? Los dos tienen M. Y también tienen N. Profesor, pero dice N a la cuarta y N al cubo. ¿Cuánto le voy a quitar a los dos? ¿Cuántas N le voy a quitar? Aquí dice M y aquí dice M al cuadrado. ¿Cuántas M le voy a quitar? Siempre se factoriza el menor exponente. O sea, si acá dice M a la 1 y M al cuadrado, le voy a quitar un M a los dos. Y si acá dice N a la cuarta y N al cubo, le voy a quitar N al cubo a los dos. Siempre el menor exponente. Entonces, en otras palabras, a estos dos jovencitos le voy a quitar el M y N cubo.
Y al otro, mira, le puedes quitar cuarta. También le puedo quitar números, mira, constantes. Profesor, y al primero, ¿por qué no le quitó constante? Porque acá se sobreentiende que es 1 y él es 5. No tienen nada en común. Pero 4 y 20 sí tienen cuarta. Entonces, lo primero que voy a quitarle a lo de azul es cuarta. Le voy a quitar m al cubo, porque dice m al cubo y n a la cuarta, y un n, porque dice n cuadrado y un n. Eso es lo que voy a quitar al de color rojo y al de color azul. Quitamos, a ver. Afuera, mn cubo. ¿Qué te queda del primero? Del primero ya le quité el m, ya está afuera. Le he quitado n cubo, pero como dice n a la cuarta, queda otro n. El menos 5 tiene que estar ahí. Como le he quitado un m y dice m cuadrado, queda otro m. Y como le he quitado n cubo, ya no queda n. Listo, ya está. Igualito el otro. Le he quitado 4n m al cubo afuera. ¿Qué te queda del primero? El 4 ya está afuera. El m al cubo está afuera. Y le he quitado un n. Pero como dice n cuadrado, queda otro n. Afuera está el 4. Y para que dé menos 20, debe ser menos 5. 4 por menos 5, menos 20. Le he quitado m al cubo, y como dice m a la cuarta, queda un m. Y le he quitado un n. Ya no queda el n. Entonces, muchachos, mira, lo que observamos aquí es que de todos estos términos, ahora tenemos solo estos dos. Y de estos dos, como te das cuenta, hay otro factor común, mira, ve, estos paréntesis. Eso le vamos a quitar. Los paréntesis, ¿y qué más? N, los dos tienen n, y este tiene n al cubo, y un m. O sea, en realidad lo que voy a quitar primero, ¿qué es? Un m y un n, de esos dos, un m y un n, y los dos paréntesis. Le voy a quitar eso. Vamos a factorizar el paréntesis, un m y un n, todo eso afuera. ¿Qué te queda del primero? Ya está el paréntesis afuera, ya está el m y ya está un n. Y como dice n al cubo, n al cuadrado. ¿Qué más? El 4 no le he quitado, el 4 tiene que estar adentro. El n le he quitado, un m le quité, pero dice m al cubo, queda m cuadrado. Y el paréntesis también está afuera. Se terminó. Listo, mira. Aquí ya no se puede hacer nada porque esto es una suma. Si hubiese estado aquí menos, diferencia de cuadrados, ¿no? Pero dice más. ¿Cuántos factores primos hay? Este primer paréntesis es 1, uno solo. 1, 2 es el m, el n es 3 y el otro paréntesis es 4. Tenemos 4 factores primos. ¿Quiénes son? El n menos 5m, el m, el n cuadrado más 4m. ¿Cuántos factores primos? Son 4 factores primos. 4 factores primos. ¿Comprendido, chicos? ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, profesor. Sí. Entonces, vamos a ver. Mira, a ver. Yo les había dicho que tú observas el problema y lo que tienen en común es x y y, ¿no? Pero como veo x a la quinta, x a la sexta y x a la séptima, se factoriza el menor exponente. Ya está. Como veo y a la quinta, y a la cuarta y y al cubo, se factoriza el menor exponente. O sea, quiere decir que yo le voy a quitar a los tres x a la quinta, y al cubo. Si al primero le quito x a la quinta, ya le quité todo. Y le quito y al cubo, pero como dice y a la quinta, queda y al cuadrado, ¿cierto? Y al cuadrado. Ahí está, mira. El menos 2 también queda. Como dice x a la quinta le he quitado y dice x a la sexta, queda un x.
como le he quitado x al cubo y al cubo y dice y a la cuarta, queda un y. Y por último, el tercer término, como dice x a la séptima, muy bien, la B también dice Sánchez, y x a la séptima, y le he quitado x a la quinta, queda x al cuadrado. Y el y al cubo ya está afuera, mira. Ya no pongo y. Listo, mira. ¿No? Entonces, las respuestas tenemos A, B y B, dice, ¿no? Están entre la A y la B. Ahora, mira, ya le quité esto de aquí. Acá ya no se puede reducir. Dentro del paréntesis, muchachos, ahí es el criterio de identidades, mira. ¿No es cierto que esto que está aquí es un binomio al cuadrado? El primero al cuadrado, ahí está, menos 2 veces el primero por el segundo o el segundo por el primero, no importa el orden, más el segundo al cuadrado. Esto que está aquí, jóvenes, es un binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado. ¿Eso en qué se transforma? En x menos y o y menos x al cuadrado. Ojo, eso se transforma en x menos y o también puede ser y menos x. Si yo escribo x menos y al cuadrado, también es lo mismo poner y menos x al cuadrado. ¿Por qué? Mira, ve con números, ¿ah? 5 menos 4 al cuadrado. 5 menos 4 es 1. 1 al cuadrado, 1. Ahora escribe 4 menos 5 al cuadrado. 4 menos 5 es menos 1, pero menos 1 al cuadrado sigue siendo 1. Todo número negativo elevado a un exponente par lo convierte en positivo. Entonces es lo mismo poner y menos x que x menos y. ¿Cuáles son los factores primos? Las bases, ¿eh? Solo las bases, ¿eh? X, la otra es y el otro es x menos y. Tengo 3 factores primos. ¿Y cuál es el que aparece en las claves? En la clave aparece solo x menos y. La clave sería la letra B. ¿Ya, muchachos? Eso sería la solución al problema número. Chicos, problema número 3. Mira, ve. En primer lugar, estos dos paréntesis no son iguales. Parecen, porque uno dice 9x al cuadrado y el otro dice menos 9x al cuadrado. Uno dice menos 4y al cuadrado y el otro dice más 4. Profesor, si yo tengo a menos b, ¿no es lo mismo decir que b menos a? No. Para que estos dos sean iguales, lo que tú tendrías que hacer es que a este b menos a o al a menos b le factorices el signo menos. Afuera pongas menos y ese a se convierte en positivo y el b se convierte en negativo. Ahora sí, mira, ve. A menos b, acá también está a menos b, pero con el menos afuera. Entonces, eso podríamos hacer, mira, ve. A este término le podría sacar el menos, afuera que sea menos. ¿Para qué? Para que sean iguales. Podría ser uno de esos pasos. El segundo paréntesis, en vez de escribir 4y cuadrado menos 9x cuadrado, le voy a escribir menos 9x cuadrado menos 4y cuadrado. ¿Estamos? Entonces más o menos así quedaría. Ya no sería más al medio, ¿no? Ya no sería más. Ahora sería menos. Porque le estoy quitando, a él le estoy factorizando menos. Listo. Ahora sí, mira, estos dos paréntesis son igualitos. Eso le vas a factorizar. Factorizas ese paréntesis. ¿Vamos? Afuera. Factor común. ¿Qué te va a quedar del primero? X al cuadrado y del otro menos 25y cuadrado. Profesor, ¿se terminó? No, porque aquí se puede utilizar productos notables. Diferencia de cuadrados en los dos, mira. ¿Te acuerdas de diferencia de cuadrados? A cuadrado menos b cuadrado es a más b por a menos b. Este 9x al cuadrado lo puedes escribir como 3x todo elevado al cuadrado. 9x al cuadrado sería. Y menos ese 4y cuadrado lo escribes como 2y todo elevado al cuadrado.
el x al cuadrado, y ese 25 lo escribes como 5y todo elevado al cuadrado. Más o menos de esta forma, mira. ¿Sí? Le estoy dando forma para aplicar diferencia de cuadrados. ¿Quién sería el A? 3x. ¿Quién sería el B? 2y. ¿Quién sería el A? X y el B, 5y. Y aplicas diferencia de cuadrados. 3x más 2y por 3x menos 2y, lo de color rojo. Y el otro, x más 5y por x menos 5y. Y listo, mira. Esos serían los factores primos. Ahí termina. Una vez que tú aplicas productos notables, ya está factorizado. Ahí nomás termina. ¿Cuántos factores primos hay? 4 factores primos. 3x más 2y, 3x menos 2y, x más 5y y x menos 5y. La clave, la D. ¿No, muchachos? Listo. A ver, vamos a hacer un problemita, la número 4. Vamos avanzando ya, lo voy a resolver. Atención, presten atención todos. Mira, a ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Este x a la 14 lo voy a dejar ahí como está. ¿Ya? En los otros 3 le voy a factorizar el signo. Le voy a factorizar el menos a todos. A todos le voy a quitar menos. Y ese 6 le podemos dar forma, mira. ¿No? Primero factorizamos el signo a todos. Y todos se convierten en positivo. Más o menos de esta forma, mira. El x al 14 lo dejo como está. Y de los otros 3 le factorizo el signo menos. Recuerda que también puedes factorizar signo. ¿Eh? Y todos se convierten en positivo. Ahora, mira, ese 6 y ese 9 lo puedes descomponer de la siguiente forma. ¿Para qué? Para que te des cuenta que eso era un binomio al cuadrado. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso era un binomio al cuadrado. ¿Qué binomio? X más 3 al cuadrado. Entonces sería x a la 14 menos x más 3 al cuadrado. Pero ese x a la 14 es x a la 7 elevado al cuadrado. ¿Para qué hago eso? Para que apliques una diferencia de cuadrados. Mira, L es el A y todo esto es el B. Diferencia de cuadrados. X a la 7 más x más 3 y luego x a la 7 menos x y menos 3. Recuerda que el menos afecta a los dos. Estoy aplicando una diferencia de cuadrados. Mira. Y eso sería la solución al problema. ¿Pero qué te están pidiendo? Indique la suma de sus factores primos. Cuando yo sumo estos dos, los que se van a eliminar son las x y se va a eliminar el 3. X a la 7 más x a la 7 es 2 veces x a la 7. No es x a la 14. Cuando se multiplica, sí es x a la 14. Cuando se suma, es 2 veces x a la 7. La suma de sus factores primos, se va a ir el x, el 3, el menos x y el menos 3. X a la 7 más x a la 7, 2 veces x a la 7. ¿No, chicos? Mira, ve, nosotros hemos visto el criterio de factor común, de productos notables. Como te has podido dar cuenta, hemos aplicado bastante diferencia de cuadrados y binomio al cuadrado. Y por último, podríamos ver también lo que es el aspa simple, ¿no? Un aspa simple, mira, para terminar, ¿ya? En este problema aquí podemos aplicar aspa simple. Claro que podemos aplicar aspa simple, mira. 6x al cuadrado menos 31xy menos 30y cuadrado. Factorizas los extremos primero, porque lo que tú tienes que encontrar es el término del medio. 31xy. 6x al cuadrado es 6x por x. ¿Puede ser 3 por 2, profesor? Sí, pero si tú pruebas con 3 por 2 no vas a llegar a 31. A menos 31 todavía. Ese 30 lo vas a descomponer como 5y y menos 6y. Cuando aquí es negativo,
uno es positivo y el otro es negativo. Profesor, ¿el mayor es negativo? No necesariamente. Eso depende de lo que tú quieras hallar al medio. ¿Por qué le pongo al mayor? Para que sea x por 5y, 5 veces xy. 5 veces xy. Mira, el otro, 6x menos 6y menos 36xy. Y cuando operas este positivo con ese negativo sería menos 31xy. Ese es el término del medio, mira. Entonces con 3 y 2 no ibas a llegar al menos 31. ¿Cuáles son los factores primos? En forma lineal. 6x y 5y es el primer factor primo. ¿Cuál es el otro factor primo? X menos 6y. ¿Qué te está pidiendo? Indique la suma de coeficientes de uno de sus factores primos. El primer factor primo, sus coeficientes suman 11. 6 más 5, 11. Y de él sus coeficientes suman 1 menos 6, menos 5. ¿Cuál es el que aparece en la clave? Menos 5. La clave, la B. ¿Ya, chicos? A ver.